El canal del Congreso presenta. Muchas gracias a la compañera Perla Juliana Xusha Bartolo Pineda. Agradecemos su presencia en esta Cámara de Diputados. Aquí tenan acá, gakwa ichanu enna, kuingande, gachunjis ekimachana yahona. Perla Juliana Xusha Bartolo Pineda, mina, kundionduya mingande machan, dabashasa millena shihen, estado shichana shitse. Gani yahni kumana enna, kunik echire, shina mi mana. Ga yahangundiya, ga enya tsenukwa, kunami Castilla chen. Gat ana shinanda na shimindionduya. Castilla titong miskindi ngayandiyate. Castilla kimanga ngayanda shuhun. Datsa shitse eshutanima. Gani ya eshuta, datsa mare enya shichanga. Tanga kite kuhi injati chenga kocha hokindie. Gayangu radio kuningu shishitin, te kwacha chubatse injati chen enya. Kunge heni ya eshite tun, manga tinya ashkina shinanda, te kwacha enya hiki manga, data king mashutashi enya mare. Dahi tinga shuta changa shituku mare enya, kukui changa nzihi shuta changa, chahoshi king. Tanganga kindie kwa chaho, he Castilla kwa tichen. Kukwacha kima, gehe ngandeshi shin shitin kungate yanda washani. Kwanga manya ashki kwindiyashi titsu, gangungu ngani yamatu enya tsenichen, kunda kumata kwa chati inge heshuta. Kenitz toquen tatamen guananamich pocame telpocame oquichpilme siguapilme guan nochitlen tetzelian pan mochan pani huesca tepos tlamahuizoli. Hola, ¿qué tal, señoras y señores, niños, niñas, jóvenes, jóvenes y todos, todas aquellas que nos reciben en su casa a través de este maravilloso invento que es la televisión? Las lenguas toman la pantalla, como ya sabe usted. Es un esfuerzo que estamos haciendo para hacer un eco de esto que hicimos en 2019, que se llamó Las lenguas toman la tribuna. Ahí, ya hace algunos años, conocimos a Xusha Bartolo, que está con nosotros otra vez varios años después para ver qué ha pasado con esa alocución que hizo aquí en la Cámara de Diputados. Xusha, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué tal usted? Muy bien, también, muchas gracias. Qué gusto recibirte acá otra vez. Es un gusto para mí regresar. Han pasado ya muchos años, ya 4 años. 4 años. ¿Cuántos años tenías esa vez? Estaba a un día de cumplir 15. 15 años. Ajá. Ahorita estás en 19. 19 años. Han pasado ya 4 años desde que Xusha Bartolo tomó la tribuna, y una de las cosas importantes de su discurso era esta suerte de ir llevando a la lengua a un uso doméstico, a que en las calles no se escuchaba y que en la escuela no se escuchaba, y de pronto solo se iba acotando a los espacios de la familia. ¿Qué has pensado después de 4 años de eso, Xusha?
Con todo esto que está pasando, el movimiento de las redes sociales, últimamente se ha sacado de los hogares y se ha empezado a exteriorizar un poco. Es solo que pues solamente es dentro de las redes o solamente es en determinados espacios, por ejemplo en eventos, y solamente se saca a relucir en esos ámbitos, pues no es algo que se haya llevado aún a la vida cotidiana, que por ejemplo en los espacios comunes más grandes se hable, se utilice. Es, como le digo, solamente centrado a redes sociales o a eventos de gran magnitud o eventos centrados a lo que es la lengua materna o a los pueblos indígenas. ¿Cómo hacer, tú eres muy joven, que una generación muy joven se interese por las lenguas y que se interese por sacar de estos ámbitos los espectaculares días de la lengua materna, el Día de los Pueblos Indígenas y solo el chacoteo de las redes sociales? ¿Cómo hacer que las lenguas permeen a la vida pública de un país como este? Bueno, creo que en realidad de parte de la juventud existe cierto interés. Es solo que de parte de las familias, de parte de nuestros mayores, no es que las enseñen. Por ejemplo, como ya había dicho hace 4 años, en mi familia se utilizó como regla hablarlo dentro de nuestro hogar, porque fuera no había. Y fuera no hay, ¿por qué? Porque hay otras familias donde está prohibido hablarla, está mal visto que los padres enseñen a sus hijos, entonces sería muy difícil que cambiar esa mentalidad de los padres que, bueno, son más grandes, que crecieron con la mentalidad, con la imagen de que nuestras lenguas no nos iban a llevar a nada, pues. ¿Tú crees que nos hizo falta más fuerza a los adultos para resistirnos ante esta presión? Porque es una presión social, ¿no? El racismo, el clasismo y la discriminación están metidos ahí para que una generación como la nuestra y quizá una generación anterior haya decidido dejar de enseñarles la lengua a sus hijos. ¿Tú crees que nos faltó más resistencia? No. Creo que tenían la fuerza, tenían la resistencia para haber sobrevivido hasta este momento, pero en algún momento, en toda la historia, en todo lo que hemos vivido, se quedó grabada en su mente de que nuestras lenguas no valían, de que nuestra cultura quizá tampoco, y es por eso que queriendo proteger a los más jóvenes es que se dejó de enseñar, pero no siento que les haya faltado fuerza, siento que al contrario, lo que les sobró fue eso, porque tuvo que ser una gran fuerza de voluntad para querer proteger de lo que supuestamente les hacía mal a sus hijos, pues. Y con eso estamos hablando, para la gente que nos está viendo, aquí en Las Lenguas Toman la Pantalla, estamos hablando de que en algún momento pues, se apostó para la construcción de este país por la castellanización. Casi todos los pueblos indígenas fueron castellanizados a través de la educación, por ejemplo, ¿no? Otro tanto tendríamos que sumar el asunto del racismo y la discriminación. ¿Cómo se vive ahora, Shusha? ¿Cómo ves tú? No sé si te han pasado algunos eventos en los cuales te has visto involucrada en una situación de discriminación. Si lo has vivido, ¿cómo lo vives? Como tal, no fue una situación muy grave o fea, sino fue una cosa que me sorprendió. Yo soy músico. Hace unos años fuimos a tocar a lo que ahora es la isla del Viejo Soyaltepec, que antes de la presa era la cabecera municipal. Ahí celebran a San Miguel Arcángel. Fuimos a tocar con la banda y pues allá se habla lo que es el mazateco que yo hablo. Y yo fui a comprar una botella de agua precisamente y le digo a la señora, y un abuelito que estaba al lado me dice, ¿y tú por qué hablas mazateco? Tú ya no debes hablar mazateco, me dijo. Y yo me saqué mucho de onda o me sorprendió mucho porque es una persona mayor, es una persona que pues se notaba que no hablaba bien el castellano y me estaba reprendiendo por hablar pues la lengua y o sea, por pedirlo bien, porque en mi mente, a mi parecer en ese momento y en ese lugar era bueno pedirlo en mazateco porque ahí es la cuna de nosotros, pues de los mazatecos o bueno, de los mazatecos de Soyaltepec. Y eso sin duda tiene sus razones, ¿no? Porque
porque tampoco es que haya pasado tan así, sino no, que de sí. pronto fue un embate terrible, ¿no? No, fue como una cosa pues sorprendente y ya después le cuento a mi mamá, pues así me dijo este señor. Y sí nos sacamos de onda porque pues es un señor mayor, pero pues entiendo de que en su mente, en sus creencias, las que se fue formando, para él estaba mal. Y pues solo eso. Sí, porque sí es que esto sí hay que decirlo mucho y hay que remarcarlo mucho. De hecho, en algún momento las lenguas o los idiomas originarios fueron denostados y fueron tildados de dialectos, ¿no? Entonces eso fue generando en la mente de las propias personas una suerte de convicción de que las lenguas no servían, ¿no? De que eran Así dialectos. es. Pero nada más para acotar, las lenguas y toda lengua tiene sus dialectos. El español tiene su dialecto, es decir, el español del siglo XVII, de Córdoba a España, no es el mismo español que se habla hoy en la Ciudad de México en el año 2023. Y ambos podrían ser un dialecto del español o del castellano, propiamente dicho, no nada más para acotar eso. ¿Y qué piensas de eso? De que al tal punto nos dijeron que las lenguas no servían, que nos dijeron que eran dialectos. Pienso que nos lo dijeron porque nos lo creímos. En algún momento empezaron a decirlo tanto que nos lo creímos y pues se hizo realidad en nuestras mentes, pues en las mentes de todos los demás. Se terminó haciendo realidad porque en ese momento sí dejamos que sucediera. Cuachatsu shina mi mana, nga enya shush titi kenya kwakintakun. Kuchangaña nga timaña, mis uishi na tenya. Mi kwakintakun shi injabahaña ndiya kuchabemanga sunde. Nga meheña, nga toña na shinandaña. Nga meheña shutaña, nga tuaña enya. Kuskan kwakintakun shi tiña. Nga teñu hunu tina, ndata niskindi angisa. Heku kina tsana misma bakuya ena. Tiña ni ya. Manga shanya nga nukwanya tushiku manga chahahi. Shukucha inja chakwa kishishitin. Namishi manga shutanya hekitis ehi nga chi ehi enya. Nga tachocha shutanga enya nukwanya. Nga mangiyaña shuta shindabe yahoe. Nga handa shasa kuhinya nga enya nukwanya. Nga nyunginde yahaña nga namishi nda changa ta enya. Kungangisa nda tinza Castilla kuta inglés bakuyaña. Ansa heku kina nga chi ena ku kesh anya kindetwa nga anik echira nga kumana ku tetsiche anda shuhuma kitsuwa ku nga yana shinandana ku kuikwa itesa nga techaho nu ku teshiya nu kucha kumana ena ku nga ahi kitsuwa nga amana nukwa hebate kana ena ku mehena minangine nga ti ishu tani mashi cha ku nga te ya México nga ahi sinukwanya ena nga tunya ahinya shkishu tashi chotsunya Shitsuahiraña, ngat achi enya, te cuachatine cuaquinta kun shi kuchere shutaña, kuchanga hindiva, gamare betiuña ngantihi shutaña, kunga mare chunre ni kunichat arenga sunde shitimasuña, ngat atza kitemehiña nukuaña enya, kitenguhit kitkuengisa kuchaha, tu enses engisa, nga kainga kis en shi cuachakini. Como músico, Shusha, la música, digamos, ¿qué aporta también en el uso de la lengua, digamos? Dentro de la música hay demasiada variedad y existen canciones que son en mazateco, existen canciones que se pasan a mazateco, a otras lenguas, entonces sería como una forma de difundirlas. Canciones famosas que se pueden traducir, es lo que ha estado haciendo una muchacha que no recuerdo el nombre. Sí, yo tampoco recuerdo, pero sí sé quién es. Ajá, pero basándonos en las canciones más tradicionales. Como mazatecos, en realidad, mazatecos de Soyaltepec no tenemos música propia nuestra. Los mazatecos de Huautla tienen sus canciones, los mazatecos de otros lugares tienen sus propias canciones, pero nosotros como mazatecos de Soyaltepec no las tenemos. En Huautla está determinado, por ejemplo, hubo un problema que nos surgió cuando quisimos ir a la Guelaguetza.
En Huautla se toca lo que es el violín, se toca el tambor y esas cosas, ¿no? Lo que salen cuando también con los huehuentones. En Temazcal, en el municipio de San Miguel Soyaltepec, no los tenemos. Entonces nosotros quisimos ir con una banda y nos dijeron que no, porque no era propio de San Miguel Soyaltepec. Quisimos ir con marimba, que tampoco, que nos faltaban trompetas, nos faltaban guitarras. Entonces la música sería una buena herramienta de difusión, pero no es propia de alguien, no es propia de un solo lugar. La música es libre, entonces podemos usarla de manera libre. Los instrumentos no son de un solo lugar y no tenemos que hacerlos propios de una zona. Cuando viniste aquí a Las Lenguas Toman la Tribuna, Xusha, ¿qué impacto tuvo? ¿Te vieron, no te vieron, te escucharon, no te escucharon? Digamos que a través de la televisión, porque esto se transmite vía televisión, ¿hubo algún eco de tu palabra? Pues en realidad no hubo mucho. En la escuela se supo porque tuve que pedir permiso y explicar las razones, y fue que los maestros lo empezaron a difundir un poco, pero no fue como tal un gran impacto, una cosa que hayan visto muchas personas. Entonces no, sí, yo lo sentí, pero no es como que toda mi comunidad o alguien exterior lo haya sentido, pues. Sin duda, tu discurso fue un discurso muy poderoso, también justamente en esta situación de la que hablas, ¿no? De la persona adulta que te reprendía por hablar tu lengua, ¿no? Así es. Viniendo aquí, siendo una niña, a reivindicar el uso de tu lengua. La familia, ¿qué tan importante es la familia para esto? Para la transmisión de la lengua. La familia contribuye mucho porque es nuestro seno. De ahí nosotros nos amamantamos, crecemos en nuestra forma de ver el mundo. La escuela es nuestro segundo hogar, pero la casa es el primero, es el fundamental. Entonces de ahí obtenemos nuestros valores, obtenemos nuestra forma de expresarnos, de ver el mundo. Entonces, nosotros como mazatecos que aprendimos una lengua, tenemos una visión diferente a la de los mazatecos que no la aprendieron, porque incluso nuestras palabras quieren decir mucho más de lo que en realidad expresan, ¿no? La familia es la que nos ayuda a ver eso, es la que nos ayuda a ampliar nuestra visión del mundo y a poder captarla y poder interpretar lo que el mundo nos quiere decir, más allá de lo que simplemente se ve. Y eso es importante en relación a lo que has estado hablando, ¿no? Es importante que la familia, que los que hablamos alguna lengua indígena podamos ser transmisores no solo de la lengua, sino del orgullo que significa hablarla, y no solo del orgullo, sino de la posibilidad de con esa lengua poder, yo siempre digo que reproblematizar el mundo, ¿no? Porque de pronto el mundo está como está y también está acotado por las lenguas que lo nombran, ¿no? Así es. ¿Qué pasa entonces, Xusha, con tu generación? ¿Tú qué ves, por ejemplo, en la escuela qué ves? ¿Ves que los de tu generación hay un auge en tu generación para usar la lengua? Lo hay, pero no ha surgido de manera explosiva, si me quieren entender. Hay interés y hay reproche, porque los padres ya no los enseñaron, pero tampoco hay movimiento para intentar aprenderla, ¿ves? Siempre es, mis papás no me enseñaron. Yo no hablo porque mis papás no me enseñaron. ¿Y tú le pusiste empeño en aprenderla? No sé, escuchabas escondidas o preguntabas, porque siempre es, no me quisieron enseñar, por eso no aprendí. Pero tampoco es, pues yo no le puse mucho empeño, por eso no aprendí. Tengo 2 primos a los que sus papás no les quisieron enseñar y hablan muy bien la lengua porque escuchaban a sus familias, escuchaban a escondidas y ese tipo de cosas. Y ya ellos estando grandes, nació otro primo mío, hermano de ellos, y él no la habla. Cuando ya sus papás ya habían aceptado que pues, la lengua iba a ser parte de sus vidas para siempre, empezaron a hablarla y él no aprendió.
ya cuando su familia la hablaba, la aceptaba, él ya no aprendió y sus hermanos mayores, a los que no se les permitía oír, a los que se les corría cuando se quería hablar en mazateco, o a los que se les hablaba en mazateco para que ellos no entendieran, ellos sí aprendieron. Tuxicha hahi ena machenga nikitu sunju kucha inja chashu hu kwate shuma ngakinere kwakishini skindi shiba kuyare ena shinanda manga shuta shitine sha shite tu gehe shuta na shinanda shite ya shishi gushi injanga ngungunga niya kinere kwa nyunga tikitu sun manganda shuhu tushitsubare ngatsisha tai quindi ya ku radio ku televisión ku internet ku na shinanda te ya Kui nu ho mi tia unyu hu shi titu onu nga nu ni ma shi tin ya he nga sunde mehe na nga kui Mexico nya angu sha shi kwa shi kan tu shi cha ha hi ku shuba yu shutanima ni kwe chi nu nga kinu ya nu veski ya ma nu kui ni mi shi kiminengi nga nyu nga ya asenya nga taik enya kwa minja chung nga tiu hu enya shi cha kui na shi nanda kwe ma hu nya nga ya ni tin shi endiva taik enya nga sunde Habunu ndaku tiunga, habunu kwani kaitsen kundasihen, habunu ti, habunu nashu, giehenya nga taik enya nga sunde, nikwechi nunga tswanu diunindi ya ngandach nunga sunde, ku shinzi hinjutanya heti chan. ¿En qué lengua aprendiste a leer y a escribir, Shusha? Yo aprendí originalmente en castellano. ¿Por qué? Porque era más fácil aprender a escribir en castellano, porque aprendí la lengua de forma simultánea con el castellano, pero como en la escuela era lo que más abundaba, el castellano era lo primero que te enseñaban, aún siendo una escuela bilingüe, pues es lo primero que aprendí a leer, a escribir en castellano, y posteriormente ya teniendo un poco de noción de lo que era escribir, aprendí a escribir en mazateco. ¿Y la poesía, Shusha? La poesía no se me da muy bien. Porque acabas tu discurso con un poema. ¿Ese poema de quién es? Era de mi papá. Sigue siendo de tu papá. Es de mi papá. ¿Qué pasó con tu papá, Shusha, en estos años? Mi papá estaba trabajando aquí en la Ciudad de México y por la pandemia regresó y falleció el 28 de junio de este año. Apolonio Bartolo era un compañero, era un activista por los derechos de los pueblos indígenas, por los derechos de las lenguas indígenas. Dedicamos este programa a su memoria y eso deja también una deuda importante, ¿no? De cómo los activistas tenemos que hacer esfuerzos supremos para lograr contagiar de emoción esto de hablar en una lengua distinta, porque también hay que tener orgullo para hablarla, ¿no? Así es, hay que saber mantener la frente en alto, que no porque no estás en un lugar donde se habla, no porque no estás en tu comunidad vas a dejar de hablar. Muchas veces hablo en mazateco con mi hermano, o con mi mamá, o con mi familia con la que ande en la ciudad, y siempre nos preguntan que si hablamos chino. Que si hablamos chino, que si hablamos coreano, y yo, no, es mazateco, es de aquí, de México. Se oye y se parece, pero no, es mazateco de aquí. ¿Qué piensas de eso? Que de pronto en México tenemos mucho más oídos para diferenciar el francés, el alemán o el inglés que de nuestras propias lenguas, Shusha. Que no hemos tenido difusión, no es culpa de todos, porque no hemos tenido difusión, tampoco es culpa nuestra, pero habría que intentar difundirnos más, abrirle los ojos a nuestros hermanos. Que sin duda es una cosa importantísima.
Sí, bueno, para toda la gente que nos está mirando aquí en Las Lenguas Toman la Pantalla, es importantísimo. Si hablas una lengua indígena, una lengua originaria, no te avergüences. Es importantísimo, como dice Shusha, mantener la frente en alto y poder seguir nombrando el mundo de la forma en que nos enseñaron, porque ya bien decías eso. Es el seno familiar donde ese universo se empieza a construir. Así es. ¿Cuál sería el mundo ideal, Shusha, para las lenguas, para ti como generación nueva? El mundo ideal creo que sería uno donde podamos ser libres de expresarnos y de sentir como nos enseñan nuestras lenguas. Porque muchas veces mi forma de ver el mundo o mi forma de expresarme, sobre todo porque cuando aprendes una lengua indígena tienes una forma muy particular de expresarte porque recuerdas a tu lengua. Entonces, sería muy bonito que no nos miraran raro o que no nos corrigieran a cada rato por la forma en la que vemos el mundo y por la forma en la que hablamos, porque hablar una lengua indígena no solamente es decir Pundarí, Cuyanquisniji y esas cosas, ¿no? No solamente es centrarse en la lengua, sino que también cambia nuestra forma de hablar otras. Tenemos, por ejemplo, nosotros los mazatecos utilizamos mucho la objetivización de personas. La compañera o la Carla, por así decirlo. Nosotros no nos damos cuenta hasta que nos lo hacen notar, pues. Pero es una forma en la que nos expresamos en nuestra lengua y que se transportó a la otra lengua. Así es. Shusha, si tuvieras oportunidad de dirigirte otra vez a la tribuna, pero a través ahora de este invento, ¿qué les dirías? No me lo digas, piénsalo y ahorita lo vemos, ¿va? Gracias por acompañarnos, Shusha. Hasta por invitarme. Y dedicado este programa a tu papá. Así es. Me imagino a mí. Anshi mina Perla Juliana Shusha Bartolo Pineda kuk akitanga kainangat angu ni macha nami nakuna nashigiti inkwani manga ikuyani tsanku skandanga niskindi kunik echiranga kwachakuma Nyashi chananga chunya enshi ikuyani shuta changanya tushi chahahi kutuku manukwa ngayanzanya kityanga nyu tushi sanya ngayangunga sundefmanga kitekinhi manya Kuikwa kat kwinitin mehananga nya ahnu kwanima ngabakuyahnu ahnu niskindi shishishi kunga ngatuti sabahi ngat a shikuchatsi chan kat nyuhunu chi tinanga nyu kutina kwa kintaku El canal del Congreso presentó